Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Un honor compartir el camino de vuelta a casa juntos. Vamos a hacer juntos la lección 331. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Que acompaña el punto de reflexión número 12. ¿Qué es el ego? Y para ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, amados hermanos. Gracias a todos. Un honor participar juntos en el camino de vuelta a casa. Participar en este viaje sin distancia con vosotros. Pues 12. ¿Qué es el ego? 1. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba, entre comillas, de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. 2. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá del omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. 3. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? 4. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas,
así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en Él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en Él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. 5. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Amén. Amén. Lección 331. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu Hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba Él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. La paz, estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida, la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. 2. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. La paz de Dios ya no es algo de lo que nos queremos deshacer, ¿verdad? Porque antes parecía que nos gustaba el conflicto. Ese era el primer obstáculo a la paz, mi deseo de deshacerme de ella. Creíamos que con la guerra se ganaba más que con la paz, ¿no? ¿Cómo voy a ser apacible y dejar que todos hagan lo que quieran conmigo? ¿No? ¿Cómo voy a dejar que me tomen el pelo? Si como yo no peleé, el que no mama no llora. Como yo no peleé, me van a pisotear todos, porque son todos unos viles traidores. Aquí nadie tiene consideración con el prójimo. Funciona la ley del talión y nada más, ojo por ojo, diente por diente. Como no te impongas, aquí nadie te respeta. ¿Verdad? Eso era lo que nos decía el ego, que nos gustaba. Pero fijaos que éramos unos esclavos del ego, de aquello que es demente, que es una locura y que no es nada. Adorábamos la nada, transformada aparentemente en una figura del sueño llamada cuerpo humano, porque ese era nuestro mayor ídolo. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Pues cómo no íbamos a tener miedo así, ¿no? Es la voluntad con minúscula que ve a la voluntad de Dios como su enemigo. ¿Y qué estamos aprendiendo a hacer ahora? Reconocer que no tengo otra voluntad que la de Dios. Padre, que mi voluntad es amar incondicionalmente, que ya no es imponer los deseos tiránicos de un loco, porque la mente estaba loca cuando creyó poder tener una voluntad independiente de la de Dios.
Siempre que hemos creído tener que anteponer nuestros intereses privados a la paz universal, hemos estado locos. Es que esto es así, porque lo digo yo, porque yo lo sé. Es que me han dicho, es que me han hecho. Es que me lo has dicho, es que me lo has hecho. O me lo has dejado de decir o me lo has dejado de hacer. Es que si no fuera porque tú, yo sería feliz. ¿Verdad? Y ahí parecía que, con esa falsa sensación de poder, ganábamos algo. La ira parecía darnos ese hálito de ser regio, ¿no? Yo mando aquí. Nada de eso nos sirvió de nada. Acabábamos ¿cómo? Pues locos. Acabábamos cansados, agotados, desanimados, porque estar desanimado es no estar en el espíritu. Estábamos llenos de miedo y creíamos haberle asestado un golpe a Dios y entonces ahora tener que ocultarnos entre las sombras del mundo inventado que no servía para nada. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que podemos estar siempre en la paz de Dios. Chao pecado. Es una decisión. Hombre, qué maravilla que solo sea una decisión, ¿no? Y que la podamos tomar ahora. Venga. Ahora. Ahora. Siempre es ahora. Solo hay que querer tomar la decisión de que mi voluntad es la de Dios. Ahora. Y ya está. El conflicto no existe. Pues mi voluntad es la tuya. Si se acaban las voluntades divididas, ¿entre qué nos vamos a pelear si solo queremos lo mismo? Claro. Solo queremos la paz. Solo paz. Ya no más guerra. No. Ya no más lucha. No. Ya no más tengo yo razón. Esto es así, así, así. ¿Verdad? Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. Porque el que cree poder sufrir se está causando sufrimiento a sí mismo. Pero está en una obra de teatro absurda. Porque es imposible. Éramos unos teatreros. Fingíamos poder sufrir. Sí. Fingíamos poder sufrir. ¡Ay, qué dolor! 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 ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Solo tenemos que pedir ayuda, porque se trata de esto. El Hijo de Dios no se puede salvar por su cuenta, tiene que volver a casa con. Siempre es con. La idea de por mi cuenta es lo que nos ha sacado del reino. A mi manera, solo. Una manera de pensar excluyente. ¿Para qué? Pero si luego encima vamos buscando relaciones porque nos sentimos solos. Eso es verdad. Qué locura, ¿no? Cuando somos un ser en relación, que no existe sin algo. Tiene que estar con el todo. Si no, no es feliz. Porque si no, siempre parece que nos falta algo. Cuando excluimos cualquier cosa del reino, pues falta algo. Y entonces no me siento completo. Hete ahí mi insatisfacción existencial cuando creo estar separada de la totalidad. Y todo es Dios. Lo puedo amar todo de nuevo. Santa Julia, que nuestro Padre nos ama. Sí, nuestro Padre nos ama y ese amor mismo es el que nosotros recibimos y volvemos a dar a los demás. Y en esa paz de sentirnos amados, pues es como podemos extender el amor que somos. Ya no habrá más dolor, no habrá más pesadillas irreales que nos parezcan amenazarnos, sino que
ese amor pues nos dará, será el fiel reflejo de la realidad, de que nada real puede ser amenazado y de que nadie real existe, y que en eso está nuestra paz, que es la paz de Dios. Dios tiene un plan para volver a casa. No nos dejó solos en este valle de lágrimas, desamparados ante un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? Padre, escúchame. Padre, ¿estás ahí, Padre? Creíamos que Dios nos había abandonado, creíamos estar solos. Pero fijaos cómo nos lo plantea Jesús. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? Es que yo soy su amor. Yo soy su creación. Soy parte de él. ¿Me dejaría yo una mano por ahí? No, siempre tengo en cuenta a la totalidad del Cristo. No es un cuerpo físico, ¿verdad? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Padre, estar en conflicto es estar dormido. La paz, estar despierto. Nos hemos despertado del sueño de conflicto cuando elegimos la paz. A que cada vez tenemos más claro que elegir al ego es como estar borracho. Sí. Que de repente ya no te enteras de nada. No tienes parámetros de referencia. Estás confundido. Y en cambio cuando estás con Dios, ¿cómo nos sentimos? Vitales, dichosos, gozosos, extendidos a toda la filiación. Estar en conflicto es estar dormido, la paz es estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida, la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad, Padre nuestro. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El Hijo de Dios no tiene ego. Lo único que hay que querer hacer entonces es abandonar esa identidad, nuestra historia personal, historias. El ego nos tentaba con historias. Es que yo soy fulanita de tal, es que a mí me pasa tal, es que yo tengo estas cosas. Mis tesoros, mis ídolos egoicos. Y por eso matábamos. Por un trozo de tierra, por un trozo de casa, por unos ilusorios hijos. Sí. Matábamos por lo que el ego nos decía que eran nuestras posesiones. Porque con esas ilusorias posesiones nos salvábamos. Creíamos que todo nos daba seguridad menos Dios. Y esto tiene que ser así. Y tengo que contar esa historia de que, oye, que es que me ha pasado esto, y es que soy fulanita, y vengo de tal, y voy a cual, y esta es mi historia, esta es mi historia. Quiero validar mi historia, yo sin mi historia no soy nada. ¿Me voy a fundir en Dios? No, por favor, yo quiero mi historia. Prefiero estar en conflicto, nos decía el ego, que ser felices en la voluntad de Dios, que es una, indivisa, que es amor perfecto, total. Que es lo único que nos tenemos que replantear. Las ganas que teníamos de guerra, de ataque, de sostener nuestra historia. Es que, pero, popó, pero, poropo, pero, poropo, pero, hay el pero del ego. Al ego se le abandona, porque yo no soy el ego. No somos el ego. Qué guay. Somos el ego. Eso es una noticia
fantástica, no ser el ego. El ego no es nada real para mí. Es una mota de polvo que uno se puede quitar con una facilidad pasmosa. No, gracias. No quiero este pensamiento. Pero el ego nos ofrece un falso poder, ¿eh? De verdad, no hay que desestimar su poder en cuanto nos interesamos un poquito por él. Porque hace que el Hijo de Dios se vuelva el diablo. Y quiera matar. Ilusoriamente. Porque estamos en un sueño. Pero como mires al ego y te intereses por su oferta, ¿en qué te conviertes? En un trozo de carne que necesita defender esa identidad con lucha, con pelea, con conflicto. Por eso el conflicto solo no existe cuando nos aunamos a la voluntad de Dios, cuando abandonamos el deseo de ser especial. Porque nos tiene que quedar claro que el conflicto solo lo deseamos cuando queremos ser especial. Es que yo soy eso. Yo soy eso. Yo soy esa cosa que tú has hecho de mí. Yo, si no fuera porque me dices, porque haces, yo sería feliz. Necesitábamos de la culpa para sostener ese personaje egoico, ese personaje de muerte, ese personaje que no es nada, esa fabricación loca. Eso que parecía tan normal, tan aparentemente familiar, vivir en conflicto. Y que todavía, quizás, muchos hermanos crean que es lo natural, que hay que pelear, luchar. No, de verdad, hacemos este gesto porque si os observáis cuando en el pasado, porque ya no más, ¿verdad? Entrábamos en pugna, era ese gesto de me tiraba al campo de batalla. Estoy en la película. El Hijo de Dios puede vivir fuera del campo de batalla. De hecho, es que como no hagamos eso, no se nos puede despertar. El Hijo de Dios tiene que querer estar por encima del campo de batalla en paz. Estar en la mente correcta. Tenemos acceso a la mente correcta, a la mente sana, cuando perdonamos. Porque el perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Y que no tengo ganas de atacar, que lo que quiero es contemplar los santos panoramas que nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios continuadamente. Amén. 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 Porque una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo. Su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Azucenas para todos, hermanos milagrosos. Gracias. Os amamos. Amamos.